perfección humana, ese deseo, digamos, de santidad, si puede decirse así en general, ha sido ya anhelado en otros sitios. Me llama la atención leyendo unas obras de un gran filósofo, Platón, incluso Aristóteles, pero sobre todo Platón y Sócrates. Hay un texto de la conocida Apología de Sócrates, donde se dice lo siguiente: oh tú, amigo ateniense, no te avergüenzas de preocuparte tanto de la riqueza, de la gloria y el honor, y despreocuparte en cambio de la sabiduría, la verdad y el alma, que debieran ser tus mayores preocupaciones. O sea, están estos filósofos hablando de no preocuparse tanto por la riqueza o por la comodidad, sino por el alma, por la sabiduría, es decir, la perfección humana. Ya había en aquellos filósofos antes de Cristo un deseo de más, de perfección, de sacar todo lo bueno humano que hay dentro de ellos para potenciarlo. En otro texto, al final de un diálogo de Platón llamado La República, dice lo siguiente: por lo tanto, si quieres creerme, convencidos de que nuestra alma es inmortal y capaz por su naturaleza de todos los bienes como de todos los males, marchemos siempre por el camino que conduce a lo alto y nos consagraremos con todas nuestras fuerzas a la práctica de la justicia y de la sabiduría. O sea, es una invitación a ir por ese camino, por el bien, a la práctica de la justicia, a la práctica de la sabiduría. O sea, que ya había en aquellas épocas antes de Cristo ese deseo de más. Cristo vino, nuestro Señor, como es Dios, Dios y hombre, a colmar esas aspiraciones y sobre todo a mostrar el modo de conseguirlo. Podemos preguntarnos, ¿y esa invitación de Cristo tuvo eco, tuvo acogida? ¿Hubo santos en la primera época? Por supuesto. Vamos a decir que ya en el Nuevo Testamento aparece como entre los cristianos católicos, se entiende, había una gran convicción de que todos estaban llamados a la santidad y que por tanto debían ser santos. En las cartas, sobre todo de San Pablo, aparece esa nomenclatura o esa denominación. Se dice en alguna de ellas: saludad a todos los santos. Todos los santos os saludan. A todos los santos que viven en Éfeso. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. O sea, aquí iban ellos con esa convicción, con esa conciencia de que se sabían santos o que luchaban por ser santos, por esa gran invitación y esa gran vida divina que habían recibido al aceptar a Jesucristo en el bautismo y luego con los sacramentos, como veremos un poco más adelante. ¿Quiénes eran santos en aquella época? Cuando uno va a Roma le llama la atención, es una ciudad espléndida, con una historia milenaria, y en ella se encuentran muchas iglesias dedicadas a santos, muchos de ellos mártires. Y buena parte de esos mártires era gente normal y corriente. Ahí aparecen médicos, aparecen mujeres, señoras casadas, amas de casa, aparecen muchachas, doncellas, vírgenes, aparecen soldados, gente, digamos, de la vida cotidiana, común, de la vida ordinaria, que fueron mártires, fueron también santos. Es decir, al inicio del cristianismo hubo como un gran deseo de santidad, de parecerse a Cristo. Muchas veces incluso enfrentando la muerte o con peligro de morir. Mártir significa testigo. Los mártires morían por Cristo, morían por esa verdad que habían hecho vida suya. Lo que pasa es que poco a poco se fue como perdiendo ese fuego inicial, ese deseo de santidad. Y se comenzó a pensar que solo algunas personas podían ser santas. Sobre todo aquellas que se iban como retirando del mundo. Allá por el siglo IV o V van apareciendo una serie de hombres, luego también mujeres, que se apartaban de las ciudades. Fue una cosa muy positiva. Era un deseo de mostrar como la caducidad de este mundo, por así decir, material, y buscar los valores supremos del espíritu como aparte. Pero entonces se dio como un efecto no del todo positivo, y es que se pensó, allá por el siglo quizás V, VI, VII, que solo podían ser santos o aspirar a más los que se apartaban de la vida cotidiana. Y de hecho se dio como un vacío en la sociedad cristiana. Siempre hubo santos, pero ese fervor inicial de buscar la santidad en medio del mundo como que se fue apagando. Y Dios a veces buscaba personas que quisieran como recordar ese ideal, pero a lo mejor nunca encontró o no supieron con fuerza transmitir o recordar la humanidad que podían y debían ser santos. Resulta que hasta el siglo XX Dios suscitó o encontró un cristiano que correspondió
y que supo ser como, digamos, el instrumento que Dios utilizó para recordar que todos podíamos y debíamos ser santos. Quiero leerles un texto de ese cristiano, un sacerdote católico que Dios eligió para recordar esta llamada universal a la santidad. Dice así en el número 291 de un libro suyo titulado Camino: tienes obligación de santificarte, tú también. ¿Quién piensa que esta es labor exclusiva de sacerdotes y religiosos? A todos sin excepción, dijo el Señor, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. O sea, aquí aparece San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Dios le eligió para que él recordara a todas las personas que podían y debían ser santas. Al inicio, él encontró algo de incomprensión, porque decía, pueden ser santos los casados o los solteros que viven en medio del mundo. No importa la profesión, no importa la edad. Alguna gente se asustaba o se escandalizaban, pero ¿cómo puede ser santo alguien que está casado o que maneja dinero o que, no sé, se dedica a cosas como en medio del mundo? Pensaban que no se podía, pero se podía. De hecho, algunas personas que no entendían pensaban que solo podían ser santos los sacerdotes o los monjes o las monjas, y no. Él vino a recordar esta verdad de los primeros tiempos. También la Iglesia Católica en su magisterio ha ido explicando que esto así es. De hecho, en el Concilio Vaticano II hay un texto que vamos a leer donde se hace referencia a esa llamada universal a la santidad. Dice así el texto del Vaticano II. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Es por tanto una frase contundente, o sea, todas las personas estamos llamadas a la santidad. No es labor exclusiva de unos cuantos, sino para todos. Es nuestra vocación, hemos nacido para ser santos y por tanto para ser felices. Decía el Papa, la santidad da sentido a la vida. Los santos son las personas más felices porque han vivido su vida tal como Dios lo pensó. Una vez decía alguien, pero yo no quiero ser santo, o no me interesa ser santo. Bueno, allá usted. Pero va a frustrar su vida. Dios nos creó para que en esta tierra mereciéramos el cielo. Y al cielo solo entran los santos. Y decía alguien que la felicidad del cielo comienza ya acá en la tierra. Por eso es importante que uno se plantee acá luchar por ser santo, por ser feliz. El Papa, Juan Pablo II, en una carta reciente, hace unos cuantos años, llamada Novo Milenio Ineunte, una carta que es como la guía para vivir el nuevo milenio, hablando del gran jubileo del 2000, dice, el Papa decía, ¿y ahora qué sigue? Después del jubileo que hemos vivido en el 2000, ¿qué sigue? Dice, sigue la santidad, que seamos santos cada uno. Y es muy interesante lo que el Papa va explicando de cómo cuando uno es bautizado, uno digamos como que entra en la vida divina, en la vida del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y entonces uno debe vivir conforme a esa vida divina que ha recibido. Voy a comentar un poco ese texto, dice el Papa hablando de esto. Dice que sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. O sea, sería contradictorio que un cristiano que tiene la vida de Dios dentro de sí se contente con una vida como superficial, una ética minimalista, una ética de mínimos. No, hay que aspirar a más, así como aspiraban los grandes filósofos griegos, que aspiraban a una perfección humana. Nosotros en este caso, perfección humana, pero ayudados por Dios, ayudados con su gracia.